Entrevista al arquitecto Pablo Tórtora. Nombre: Pablo Tórtora. Diagnóstico: hipoacúsico severo. Edad: 44 años. Estado civil: casado, 2 hijos. Escolaridad: Escuela y Liceo de Oyentes, Elbio Fernández. UDELAR, Facultad de Arquitectura. Entrevista realizada por Liliana Altave, el 6 de junio de 2022. Como ya sabés, yo fui maestra de sordos en la Escuela 197, Ana Bruzzone de Scarone. Sé que tú no fuiste a esa escuela a pesar de tu condición de persona sorda. Por lo tanto, me gustaría que me contaras cómo te educaste, a qué instituciones concurriste, etc. Yo nací en el 78. Hasta los 3 años no se descubrió que tenía una hipoacusia severa. Inclusive tenía vértigos, mareos, y los médicos creían que tenía un tumor, algo cerebral. A los 3 años, uno de los médicos descubrió que tenía una hipoacusia severa, y mis padres se contactaron con una clínica en Estados Unidos. Clínica sin fines de lucro que se llama John Tracy, que, entre otras cosas, brinda apoyo a padres de niños sordos. Todo fue a través de correspondencia, donde me detectaron síndrome de Meniere. La enfermedad de Meniere es un trastorno del oído interno que causa mareos, vértigo, tinnitus en el oído, sonido de rugido y pérdida de audición. En Montevideo, los médicos no supieron dar con exactitud a qué se debían mis síntomas, aparentemente algo muy similar al síndrome de Meniere, pero nunca se pudo comprobar. Estos síntomas persisten hasta el día de hoy, pero con mucha menor frecuencia e intensidad. Por correspondencia enviaban cómo tratar al niño sordo. Se enviaban los audiogramas y otros estudios. Por otro lado, mis padres se conectan con otros padres de una niña sorda, Mónica Birnfeld, mayor que yo. Se conectan con ellos, que la habían llevado por todo el mundo, y llegaron a la conclusión que lo mejor era una clínica de Buenos Aires, donde te colocaban un audífono. Me llevaron allí y me colocaron los audífonos y una fonoaudióloga comenzó a darme clases en mi casa. Iba todos los días. Me enseñaba a modular, a hablar. Así durante meses. A mí no me gustaba, me escondía debajo de la cama, me aburría. Entonces mi madre decidió educarme ella en forma de juego. Manejaba y me decía que no veía bien para que yo le dijera las cosas y consiguió discos con sonidos. Yo seguía teniendo mareos y mi audición variaba con los mareos. Entonces me acostaba y se me pasaban. ¿Fuiste a la escuela? Bueno, sí. Cuando debía entrar a jardinera, le dijeron a mi mamá que debía ir a la escuela de sordos, y los médicos y fonoaudiólogos dijeron lo mismo. Me llevaron a la escuela de sordos y la directora dijo que, sí o sí, debía empezar con la escuela para poder empezar a hablar. Yo tengo 2 hermanos mayores que iban al colegio alemán. Entonces mi mamá dijo, vamos a probar con otra escuela y vemos. Si te exigen mucho, cambiamos. Me pusieron en el colegio Elbio Fernández. Y comencé con la ventaja que todos mis compañeros siguieron siendo siempre los mismos y ellos me ayudaron mucho. Y fueron los mismos toda la escuela y todo el liceo. ¿Apoyo particular de maestro? No. Solo tu mamá. Sí, cuando empezó ponía carteles por todos lados con los nombres de las cosas. No fue fácil para nada. Yo me sentaba en el primer banco, adelante. Pasaba siempre con muy buenos sobresalientes. A los 8 años comencé a jugar al básquetbol. Hacía mucho deporte. Cuando terminé 6º grado, la maestra le dice a mi mamá que era mejor que estudiar un oficio y no ir al liceo. Sí, era un poco la mentalidad de la época, hacer oficios. En la escuela de sordos también estaban los que iban en contracurso a escuela de oyentes y los que quedaban en la escuela haciendo un taller.
En el liceo les pedían los apuntes a mis compañeros, o fotocopiaba. Después entro a facultad pública, Facultad de Arquitectura. Ahí se pone muy difícil, porque no te contemplaban. Eran muchos alumnos y no te consideraban que te sentaras adelante. Por lo tanto, dejé de ir a clase. Iba a los talleres, que eran más personalizados. A mí me gustó mucho dibujar. El diseño y las materias las daba libre. Sentí mucha dificultad cuando entré a facultad porque no conocía a nadie y nadie me ayudaba. Si hacías un dibujo mal, te lo rompían. Pasé muy mal. Al año siguiente hay un concurso en la Intendencia Municipal de Montevideo. Del taller que éramos como 70, para hacer un diseño de una parada de taxi con teléfono, baño, etc., en coordinación con la Junta de Montevideo. Y obtuve el primer premio. Era Arana el intendente. Después nunca se hizo la parada. Yo tenía 19 años y como me gusta mucho el agua gané el primer premio y con ello me compré mi primer traje de surf. Empecé a trabajar en un estudio de arquitectos que era muy conocido. Me llevó 12 años recibirme, pero siempre trabajando. Hice el viaje de arquitectura y me quedé en España trabajando 3 meses, con un docente que se fue de Uruguay a vivir en España. Me recibí a los 31 años. La carpeta final la hice como en 3 años. Empecé directamente la arquitectura, trabajando en proyectos para Rocha y Punta del Diablo. Ahora tengo un estudio de arquitecto y hace 4 años tengo una empresa de construcción. Tengo 2 hijos, una niña de 3 años y un bebé de 7 meses. Con respecto a tu profesión, viste que muchos sordos hacen arquitectura. No sé, a mí me gustaba el dibujo o diseño. A mí me invitaron a jugar al básquetbol en la asociación y ninguno hablaba nada. Le pedían a Hugo que tradujera. No entendían tampoco lo que decían los demás. El presidente no habla. Sabes que ese era el fundamento del oralismo. Con las señas no se esfuerzan para aprender y hablar. El lenguaje de señas dice lo mismo para diferentes cosas. Por ejemplo, voy a cruzar la calle, cruzaré la acera. Tienen los mismos signos. Ese es otro tema, es el bilingüismo, y en este momento es como se educa a los sordos. Yo les digo a mi familia que al terminar el día estoy muy cansado, porque tengo que prestar muchísima atención cuando estoy con los oyentes. Por ejemplo, recién éramos 3 alrededor de una mesa, y yo para entender a los otros 2 debía estar atento a las bocas de ambos, un esfuerzo enorme. Te cansa físicamente, y a los demás también. A mi esposa cansa tener que repetirme a cada rato, porque yo no entiendo de primera. Por lo tanto, con el lenguaje de señas es más fácil. El otro día estábamos con Hugo, Francisco, su hijo. Yo hablaba y Hugo no me entendía. Entonces, Francisco rápidamente traduce lo que yo dije en lengua de señas. Es la prueba de menor esfuerzo. Rápidamente me comunico, pero ¿hasta dónde logras buenos niveles de educación si no sabes hablar, escribir? Sí, no vas a hacer el esfuerzo de entender. Te voy a hacer una pregunta. Si tuvieras un hijo sordo, ¿cómo lo educarías? Creo que de la misma manera que me educó mi mamá. Sería mucho más fácil hoy por la tecnología. ¿No es la escuela de sordos? No, depende de la persona. Si es un hipoacúsico, hay que buscarle todos los medios para que pueda tener una educación lo más completa posible desde el punto del lenguaje. Para los sordos profundos es más difícil, pero igual se debería tratar que todas las personas tomen sordos profundos y sus compañeros los ayuden. Yo, además, veo cómo los sordos se autoexcluyen, piden derechos pero se discriminan. Por ejemplo, a mí me enseñaron un poco el lenguaje de señas. Natalia, la esposa de Hugo, que es intérprete. Yo le dije,
¿Por qué no das clase de lenguas de señas en la escuela? No puedo, porque para dar clase tenés que ser sordo. Lo que pasa es que se supone que la lengua de señas debe ser transmitida por un sordo, como la lengua materna. A mí me parece un retroceso, porque hay algunos sordos que oyen más que yo y no hablan, hacen señas. Yo hay ciertos sonidos como la alarma, bocinas, que no los escucho. Hay una bióloga, Andrea Branda, sorda profunda, deberías entrevistarla. Trabaja en el INEA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Tiene una maestría en genética. Ella me ha dicho que no está muy de acuerdo con la educación del sordo. ¿Qué pensás de aquellos que dicen los lingüistas que aprender lengua de señas y los conocimientos en lengua de señas como si lengua materna produce un mayor desarrollo cognitivo? Yo creo que no, al contrario. La lengua de señas no te permite tener una lectura que discrimine todas las palabras. Voy a cruzar la calle o cruzaré a la acera. La lengua de señas pierde cosas. La persona sorda pierde la riqueza de entender un libro al 100%. Yo le decía a Hugo la ventaja que tuvo él con la librería. Exacto, por supuesto, estaba metido en el lenguaje. Cuando yo jugaba al básquetbol con ellos, me sentía discriminado. Ellos rechazaban a los que son oralistas. Porque yo hablaba, no era de los nuestros. Hugo me contó que cuando hacía el liceo sufrió mucho. Y en quinto tuvo intérprete y dice, me cambió el mundo, me empezó a gustar. ¿Nunca fuiste al bar de señas? No, pensé en ir. Los sordos son una comunidad muy especial. Creo que, además, la mayoría de los niños en la escuela de clase media-baja no tienen medios para su educación. Yo creo que tengo buenos restos, escucho bastante, puedo hablar por teléfono, tengo buenos audífonos, Phonak, con un receptor que se conecta a los audífonos. Me los compro por internet. Yo les mando el audiograma y ellos me calibran el audífono, y con ellos puestos, en forma remota los van graduando. El costo, una suma enorme, pero yo soy un laburante. Mi papá no hizo liceo, tenía una panadería, y mi mamá ama de casa. En el 2009 fuimos a un campeonato de surf. Había gente de todo el mundo, había intérpretes de todos los idiomas. Me encantó conocerte, Pablo. Una imagen diferente, tuviste una educación privilegiada y con una madre como la tuya, tan inteligente y dedicada. Por supuesto, nos vemos pronto, y gracias por esta entrevista de hoy. Sí, después contame cómo seguiste con esto.